La clase del día de hoy. Vamos prendiendo nuestras cámaras, vamos acomodándonos para poder participar. A ver, hoy ya estamos en la cuarta clase, hoy día es 13 del 11. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Sol, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a empezar con una palabra de oración y empezamos la clase, porque hay varios detalles que hay que observar en teología contemporánea. Y estamos viendo un poco las teologías, cómo se presentan actualmente, ¿no? eh, son sistemas teológicos disfrazados. Siempre tienen por ahí lo que yo le llamo como es el veneno para la rata, ¿no? Las ratas cuando ven el veneno, ellos no es que el que le pone la trampa le pone ahí veneno, cuidado, no acercarse, ¿no? Te va a hacer daño, te puedes morir. No les ponen eso, tampoco tiene un olor, ¿no? Sino es algo atractivo, ¿no? Parece que es un alimento, pero bueno, se han desarrollado ahora cada vez más estrategias sobre ese veneno, ¿no? Y el animal va, come, rico, va más allá y después se envenena, ¿no? Y ahí es donde muere, ¿no? Igualito en las teologías a veces parece que son muy similares, de fe, te motivan, ¿no? Y a veces nos dejamos guiar por las emociones y nos olvidamos de la escritura. Por eso que el curso se llama Teología Contemporánea y debemos estar analizando, ¿no? Es que queremos, es que lo que se logró en la reforma, no, es un poco aburrido, ¿no? Yo quiero más acción, ¿no? Eh, ¿Quieres más acción? Salgamos a la calle, evangelicemos, prediquemos el evangelio, el verdadero evangelio, y eso es emocionante, ¿no? Ganar almas, eso atrae y genera una fiesta en el reino de los cielos, ¿no? Por cada pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces aparecen este tipo de enseñanzas, ¿cómo descubrirlas, no? Entonces yo les puedo decir, mira, ¿sabes qué? Cualquier otra cosa que no digamos acá, no, hay que explicarlo, porque por dentro está maquillado, ¿no? A través de la historia vemos cómo se ha degenerado, ¿no? El tema de la enseñanza de la salvación y llega a un extremo en la Iglesia Católica que la salvación ahora se vende y tú la puedes comprar, ¿no? La salvación ya no es por la fe, según lo que empezaron los apóstoles, la salvación ahora es por indulgencias, por obras, por cosas por el estilo, ¿no? Y siempre, acuérdense, es el ataque a las escrituras. Y atacar las escrituras es atacar lo que Dios ha dicho. Y esa es la chamba del enemigo, ¿no? Desde un comienzo, ¿no? Atacar lo que Dios dice. No, es que eso ya es aburridito, no, esto te va a traer mejores resultados, ¿no? Entonces empezamos ahí y entre todas las doctrinas ahí tenemos que saber y estar bien parados y para eso debemos conocer primero las escrituras, ¿no? Porque estos teólogos conocen muy bien la Biblia, la conocen muy bien. Las sectas, tú cuando te acercas a los testigos de Jehová y si no estás bien preparado te revuelcan, ¿no? Pero cuando estás bien preparado con las escrituras y le demuestras con las escrituras, ya no estás hablando tú, está hablando el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde está nuestro desafío, ¿no? Entonces, Pablo en Gálatas advierte, ¿no? Que no debemos predicar un evangelio diferente. Así venga un ángel, ¿no? Un ángel, el ángel Moroni o cualquier otro ángel y te diga un evangelio diferente, eso no es, ese es anatema, no lo ha dicho el Señor. Y de eso se trata, ¿no? Entonces ahí es donde se desfigura, pues, ¿no? Ahora también vamos a analizar qué corrientes evangélicas son los que están más vulnerables a agarrar este tipo de teología. ¿Por qué lo agarran también? Eso también quiero preguntarles a algunos si en la experiencia han visto y vamos a analizar por qué la agarran, ¿no? Entonces vamos a levantar una oración y de ahí empezamos, pero por favor prendan sus cámaras para poder estar todos conectados, interactuando y que la clase sea una clase de edificación en este día y poder
conversar y participar, ¿ya? Es necesario que todos participen. Buenas Yo noches. siempre más recuerdo a los que siempre participan, ¿no? Entonces, cuando vamos a poner calificaciones, pues ya yo ya sé quién participó. Ahora, el hecho es que no todos que vengan acá tienen que saber, ¿no? Estamos viniendo a aprender. Algunos se nota que han estudiado, están leyendo, están informándose. De eso se trata, hermano. En el seminario tú vas a prepararte y tienes que leer. Terminas el seminario, tienes que leer más, porque tienes más tiempo. Ya no haces tareas, ahora haces tú, te especializas con la metodología. Acá lo que aprendemos en el seminario es la metodología. ¿Cómo es que nosotros llegamos a una verdad? ¿Cómo es que llegamos, no? ¿Cómo es que algunas teologías, a la hora de hacer teología, niegan, o sea, se enfocan en uno y se olvidan de la otra? No puedes. No puedes hacer eso, porque si no estás contradiciendo. Entonces ahí uno detecta falsedad, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Cuando otro dice, no, es que Dios me ha revelado, pero está contradiciendo muchas cosas de las escrituras. No, es que Dios me ha mostrado. Empieza ya los disparates, ¿no? Empieza la falsedad, ¿no? Y ahí caemos en soberbia, ¿no? Y no caemos en soberbia por discusión acá. O sea, que entre nosotros, no sé, alguien que no esté de acuerdo conmigo o yo no esté de acuerdo con alguien, ¿cuál es el problema? No hay problema, pues simplemente estamos en desacuerdo. El problema es cuando tú cambias la palabra de Dios y la interpretas incorrectamente. Pues ya no te estás agarrando tú en un desafío teológico. Estamos yendo en contra de las escrituras. Y quien predica un evangelio diferente sea anatema, dice, o sea, hay una maldición, ¿no? Y la maldición puede ser, pues, que Dios los ha dejado, ¿no? Sí, y deja que se vuelvan millonarios, pero Dios los ha abandonado. Pues eso es terrible. Si alguien piensa que haciendo dinero, ganando, teniendo ganancias deshonestas con el tema de la fe, y cree que esa es bendición de Dios, se equivoca. ¿Cuántas personas en el mundo, sin ser cristianos, han trabajado duro, han llegado a ser los mejores artistas, los mejores del mundo, han ganado mucho dinero, pero algunos llegan a ese sitio y no encuentran nada, encuentran vacío, recurren a las drogas para llenar esos vacíos y al final terminan suicidándose o lo peor de todo, pues una vida sin sentido, ¿no? Entonces, el dinero no es el tema bíblico, ¿no? La Biblia habla de una prosperidad, vamos a ir viendo esos temas, ¿ya? Porque eso es lo que yo he notado ¿cómo se llama? Algunos predicadores y en algunas reuniones he escuchado el tema, ¿no? Confiesa, decláralo, ¿no? Estamos cantando, declara que es, entonces tú dices que declara, sí, qué bonito suena, ¿no? Declara, ya, pues, ¿qué vas a declarar? Bueno, si tú me dices, declara que Jesús es rey, ya sí, Jesús es rey, es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero mi pregunta es de dónde copiamos esos términos, ¿no? Entonces empiezan a mezclar, ¿no? Declara sanidad. No aceptamos un no por respuesta, por ejemplo, ¿no? De una cantante admirable. Yo admiro a esa cantante, ¿no? Porque canta bien, dirige todo, pero me sorprende que diga eso, ¿no? Ahora, ¿quién le ha enseñado eso? Justamente hay que ver de dónde provienen todas esas enseñanzas, ¿no? Y proviene de esos grupos que vamos a descubrir y que siempre hay que tener cuidado de esos grupos, pero también de nuestra propia iglesia, ¿no? Porque la iglesia es una iglesia donde estamos nosotros. El problema siempre en todos sitios somos quienes, nosotros. Pues nosotros somos los que empezamos a hacer teología y la teología sí está sujeta a error y podemos interpretar incorrectamente. Para eso tenemos que las escrituras y empezamos a trabajar, a aprender cómo hacer una exégesis correcta en las escrituras, aplicar una hermenéutica correcta, ¿no? Entender varios aspectos que están ahí. Muy bien, creo que ya nadie más se va a conectar, vamos a orar. Hay más alumnos, no sé qué está pasando, por qué no se están conectando. Y ya algunos ya están más de 3 clases fuera, ya no tienen oportunidad, ¿no? ¿No? Las clases no son para verlas por video, ¿no? Por ahí una emergencia que tengas, ¿no? Yo entiendo, ¿no? No pudiste participar, bueno, ve el video para que no te pierdas la clase, pero esa fecha es falta, ¿no? Ya hemos conversado sobre eso, ¿no? Y te has perdido de repente también el tema, la oportunidad de preguntar, ¿no? En la clase presencial, de esta forma es virtual, pero es en vivo, ¿no?
y tienes la oportunidad de poder, ¿por qué no? Entonces vamos a empezar orando y empezamos con nuestra clase. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche que nos das la oportunidad de poder estar reunidos una vez más para estudiar tu palabra, que es lo que nos apasiona, Señor. Tu palabra es lo que necesitamos no solamente conocer, sino que también que esa palabra pueda convencernos. Pero para poder nosotros tener algo claro y poder entender, Señor, por qué nos dicen en algunos casos que estamos equivocados, que nosotros seguimos a los seres humanos, no seguimos a seres humanos, que seguimos al Señor Jesucristo, y queremos hacer la voluntad del Padre aquí en esta tierra, como lo hizo Jesucristo. Sabemos que nuestra naturaleza de pecado, Señor, es el problema, pero sabemos que en esa regeneración que tú has hecho, nos has hecho una nueva criatura, nos has dado salvación, nos haces tus hijos, y estamos perseverando, y buscamos en tu palabra, porque tu palabra es lo que sentía David cuando él compone el Salmo 119. Él ama tu palabra, Señor. Con todos sus errores, él ama tu palabra, y creo que nosotros en algo nos parecemos a él. Amamos tu palabra y queremos encontrar las verdades. Ayúdanos a quitar todo tipo de soberbia, concepto que hemos tenido erróneo por alguna emoción, algún tema, sino que encontrar en las escrituras que tú mismo, Señor, a través de tu Espíritu Santo y las escrituras, nos muestres las verdades que están en ellas. Te damos gracias, ayúdanos, Padre, porque esta generación de estudiantes que están estudiando acá, Señor, están saliendo a sus iglesias, Padre, para poder predicar tu palabra. Pero también algunos hermanos en las iglesias les gusta escuchar cosas, cosas motivadoras, Padre, ¿no? Sanidad, dinero, el Espíritu Santo y cosas por el estilo a veces. Y sí, queremos sentir la presencia de tu Espíritu Santo que nos guíe, pero poder cumplir, Señor, conforme a tu palabra. Así que, Padre, ayúdanos para poder cuidar también tu iglesia de otras doctrinas que no son de la Biblia y que son muy populares en los medios de los cristianos. Gracias, Padre, guíanos y corrígenos, Señor. Instrúyenos e ilumínanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. A ver, ¿acá hay algún teólogo de la prosperidad? No. Alguien que ha prosperado últimamente y ya tiene una avioneta, helicóptero. Si ya se compraron una bicicleta, ya estamos en camino, ¿no? Sí, sí, Interesante. ya estoy llegando, ¿no? Ya llegué a mi casita Sí, ya. ¿en qué En estás? ¿En bicicleta, combi con su bicicleta. Llegué en en combi, llegué en bicicleta o en combi. combi? Allá, En combi, en todavía está en combi, como la proceso nube de... voladora. Por lo menos ya no te bajas corriendo el carro. Tienes para el pasaje. Esa es prosperidad. Leoncio dice, mis cuyes están prosperando al 100 por 1. Ah, está bien. Está como el sueño de Jacob, ¿no? Que cuando Labán le da las cabritas, ¿no? Entonces, al comienzo se queda con las mejores y le da todas las manchaditas, ¿no? Y en las manchaditas dice que él ponía unos palitos, ¿no? Y las ovejitas dice que las cabritas miraban los palitos y algo pasaba, ¿no? Y se reproducían más. Y su suegro, oye, ¿qué está? Le cambiaba, ¿no? Sí, sí, con la historia, ¿no? Ujú. Y es interesante que ahí hay prosperidad, pues, ¿no? O sea, tú ves que Dios lo está prosperando porque tiene un plan para él, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, tú te quedas ahí, tú dices, Señor, Leo está haciendo lo mismo con sus cuyes, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco acerca a ver qué han escrito ahí. Wilson, buenas noches. Adi está por ahí. Los cuyes están prosperando, muy bien. Vamos a tomar la lista ya, antes de continuar. A ver, y ahí creo que sí, no los veo. A ver, me responden ya, porque estoy con la lista acá. Javier Trujillo,
Presente, pastor, presente. Buenas noches. Julio Cristóbal, Zulin Fon, Zulin, Sol Melgarejo, Pastor presente. buenas noches. Roger Luna, Roger Luna, Adi de la Cruz, Adi de la Cruz, creo que ahí está escribiendo, creo que tiene problemas con... Ah, Roger, ahí está, ¿no? Ya. Adi también está ahí, antes escribió, creo que ella está en Timbirí, algo así, ¿no? En el Brain. Bueno, ahí le voy a poner presente, pues sí, escribió algo y entiendo. Cristian Villalta. Cristian Villalta. Cristian. ¿Está congelado? Sí, está. Sí, pastor. Internet, Está creo. lajeado. No, no Sí, sí. Ya, listo. está posando Ya te para la puse foto. presente. Ya. Astrid Vega. Sí, Astrid pastor. Vega. Buenas noches, pastor presente. Buenas noches. David Melgarejo. Yamir, ya también, ya no estaba, no sé, ya faltó todas. Vino la primera clase y faltó todas. Leoncio Díaz. Presente, presente. Ya, muy bien, buenas noches. Y Wilson Chapa. Presente, pastor Antonio, buenas noches. M aquí a la Ya, clase. buenas noches. Heme aquí, como tu compañero. Heme aquí dice, ¿no? Y cuando ya no sabe qué decir, deja ir a mi pueblo, ¿no? Bien bíblico es. Está bien. Muy bien. Entonces, estaba pensando un poco en el tema de la teología de la prosperidad, cómo es que entra, ¿no? Y sus orígenes. Y he ampliado un poquito mi PowerPoint, así que voy a volver a presentarlo, ¿sí? Pero las partes que he aumentado, ¿no? Entonces, vamos a ver un ratito. ¿Qué pasa acá? Ya. Ujú. Y que me gustaría que puedan comentar si principalmente cómo es que en algunos sectores y principalmente en qué, por favor, quiero que ustedes vayan viendo y vayan diciendo en dónde han escuchado ciertas cosas, ciertos pensamientos, en qué ministerio. Es importante, ¿no? La iglesia local tiene pues damas, varones, jóvenes, adolescentes, niños, ¿no? Por ejemplo, yo no he escuchado en las escuelas dominicales, por lo menos hasta ahora, de repente por ahí alguien me dice sí, ¿no? Que ha escuchado dentro de nuestras iglesias, en la escuela dominical a los niños, ¿no? Declara, ¿no? Declara, confiesa, ¿no? Hablar esas cosas, ¿no? De repente lo han escuchado en los adolescentes, en los jóvenes, o de repente lo han escuchado en las damas. Hay que ir viendo en dónde, por dónde se está, o en los varones de la iglesia, o de repente el mismo culto principal se está pensando, hablando, ¿no? Más o menos de la misma, o en los estudios bíblicos, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Entonces estamos en la teología de la prosperidad. Vamos a ver un poco el tema del origen, la esencia y una crítica según la doctrina reformada. O sea, nosotros no es que seamos criticones, pero tenemos que tener crítica, tenemos que ser personajes críticos, tenemos que analizar lo que otra persona dice y analizarlo y tener una opinión sobre eso. Y cuando uno tiene esa postura, puede analizar y puede detectar pues, que hay una diferencia, ¿no? Por eso hablamos de eso. Entonces habíamos visto la teología de la prosperidad, ¿no? El evangelio de la salud y la riqueza. Y esto habíamos visto, frases típicas, decláralo y será tuyo. Dios quiere que vivas sin deudas, ¿no?
Siembra dinero y cosechas bendición. Eres hijo de rey, mereces lo mejor, ¿no? Y acá he agregado un poco más, ¿no? ¿Qué es la teología de la prosperidad? Entonces, ¿qué cosa afirman los que hacen la teología de la prosperidad? Dice que Dios quiere que todos los creyentes sean ricos, principalmente, exitosos y completamente sanos aquí y ahora, ¿no? Así que la fe es un poder que atrae. Esto es interesante. En esto, la fe, si tú tienes fe, atraes, ¿qué cosa? Riqueza, atraes éxito, atraes sanidad. Y no es algo que lo vas a experimentar paulatinamente, sino es radical, o sea, es ahora. Entonces la fe se convierte en un poder. Interesante, ¿no? Ya estamos analizando un poquito más. Y las palabras tienen poder creativo. O sea, no solamente que tú digas algo y puedes ofender a alguien, porque eso es lo que la Biblia dice, en Santiago habla del tema de la lengua, ¿no? Buen espacio en Santiago capítulo 3. Entonces, de ahí también cogen, ¿no? Que las palabras tú confiesas, ¿no? Porque la palabra tiene poder. La pregunta es, ¿qué tipo de poder? Dice, según ellos es poder creativo. Declárale a tu milagro, o sea, tú confiesa, declara tu milagro, el milagro se va a dar. Si no se da es porque no tienes fe. Como no tienes fe, no traes nada, ¿no? La clave ahí es la palabra atraer, o sea, la fe para ellos atrae. Las ofrendas semilla, ¿no? O sea, ahí empiezan, ¿no? La ofrenda, ¿qué cosa se convierte? En una semilla, ¿no? Y produce milagros financieros. O sea, tú quieres plata, tienes que dar una semilla. Interesante, ¿no? Entonces, si tú siembras, tienes una semilla, tienes milagros financieros, ¿no? La pobreza y la enfermedad son resultado de ¿qué? De la falta de fe. O sea, si tú estás enfermito, tienes algún problema, es problema de fe, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto es un evangelio diferente o no? A ver, alguien me ayuda con Gálatas 1, versículos 6 y 9. Eso es lo que dicen 6 y 9. Entonces, la teología de la prosperidad no apunta al tema de salvación, apunta al tema de la condición de la persona. ¿No, pastor? ¿Lo puedo leer? Sí. ¿Lo puedo leer? Ya dice, Sí. estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, el del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un evangelio diferente? Porque la teología apunta al tema de salvación, ¿no? No necesariamente hay una promesa de sanidad, ¿no? Y después vamos a observar el texto donde dice, y por tus llagas fuimos sanados. Vamos a hacer una exégesis de eso. ¿Qué les parece? ¿No? Ojalá que nos alcance el tiempo, pero tengo planificado, porque cada curso de teología usted tiene que aplicar exégesis, ¿no? Entonces vamos a ver si ese texto que dice que por tus llagas hemos sido sanados, ¿de qué sanidad habla? ¿Una sanidad física o Pastor, una sanidad? Sí, te escucho. Pastor, en el verso que estábamos leyendo ahí, en el verso 6, cuando Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia. O sea, que habían regresado, de la gracia estaban regresando al judaísmo, se refiere Pablo. Sí.
El contexto es No, eso, no nos habla pero aquí de otra, ¿cómo se llama? Pero sí, estaban regresando de la gracia al judaísmo, ¿no? Al legalismo. Pero no nos habla de otra secta, no nos habla de otra cosa que pueda ser eh, otra teología, ¿no? Pero sí nos dice, ¿no? Que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, pero habían sí, regresado al judaísmo. claro. Entonces, cuando observamos los textos, todos los textos de la Biblia apuntan hacia el tema de Jesucristo, ¿sí? Cuando Ujú. vamos al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no vemos ahí al Cristo crucificado, ¿no? No vemos la obra que relatan en los evangelios. Sin embargo, todo eso apunta hacia Cristo. Los libros históricos apuntan a Cristo. El mismo tabernáculo, ¿qué significa el tabernáculo? Es Cristo. Sí. Entonces, en cualquier enseñanza que queramos hablar, como por ejemplo el tema de la salud, ¿no? Entonces, uno, ¿cómo evalúa la salud? Bueno, hay que orar al Señor, sí, hay que orarle al Señor para que nos sane, hay que orar. Ahora, la pregunta es, ¿siempre te va a sanar? ¿O esperamos en su soberana voluntad? Si está en sus planes, nos sana, y si no está en sus planes, pues no nos sana. Ahora, la pregunta es, ¿falta de fe o soberanía de Dios? Entonces, como podemos ver, siempre todo depende de la soberanía de Dios. ¿A qué es la soberanía de Dios? Digamos, yo me enfermo y voy a morir. Entonces, alguien viene y me dice es que Dios no quiere que mueras, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo sabes que no quiere que Dios, que no me muera? Pues estoy enfermo y voy a morir. Ahora, en su misericordia el Señor me puede sanar, ¿no? Pero si muero, entonces ya yo me muero y alguien puede decir con justa razón, el pastor Antonio no tiene fe, él no creía en que podía el Señor sanarlo. Es verdad, es posible. Puede ser que esté dudando, puede ser que esté pasando una serie de cosas, algún problema, ¿no? Estoy dudando de que pueda ser sanado, ¿no? Y ya me resigno y acepto la voluntad de que estoy enfermo y voy a morir y muero. La pregunta es, esta parte es interesante, ¿yo he muerto por falta de fe o porque Dios ya lo ha determinado desde su plan, desde antes de la fundación del tiempo? Son designios de Dios, pastor. Tenemos que entenderlo así. Él es el que da y quita la vida. O sea, yo le digo, Señor, quítame la vida. Por ejemplo, un ejemplo, por favor, no sé si todos están escuchando, por favor, interactúen, ¿no? Por ejemplo, Elías, ¿qué le pide al Señor cuando él está asustado? Lo van a matar. ¿Qué le pide al Señor? ¿Qué le pide Elías al Señor? Sería mejor que esté muerto. Señor, llévame, ¿no? Llévame. Ahí aplica la canción, Señor, llévame a tus atrios y al lugar, ¿no? No, porque está recontra asustado, o sea, emocionalmente se afectó el miedo, la persecución, todo el tema, y entra en depresión. Y él ya se siente morir, ¿no? Él ya quiere que le quiten la vida. Me hago una pregunta. El Señor, ya, tú tienes fe para que te quite la vida y te quito la vida. O sea, tú decides que ya quieres morir, mueres. Entonces, Dios no es soberano. No, Dios tiene un plan. ¿Cuál era su plan? ¿Alguien se acuerda? El plan de Dios con Elías. Elías. ¿Cuál era el plan de Dios con Elías? ¿Cuál era el plan? Vamos a las escrituras, ¿ya? Porque si no estamos Primera dando de vueltas. Reyes 17. Ajá. A ver, hermano. En capítulo 17, pastor, encontramos el llamado de Elías. ¿Dónde está primera está, creo, ¿no? Sí, Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos la sequía de Elías. Primera Reyes 17. Ya. Vamos todos ahí.
19, en el 19 es que él huye, ¿sí? ¿Ya? Él huye. ¿Ya? A ver, vamos a buscarle el versículo. Versículo 4, 19:4. Cuando él se entera que lo van a perseguir, ¿qué hace? Mira, escuchen, es alguien, el profeta Elías, es o sea, según lo que yo veo en las escrituras, ¿no? Es un hombre que está en contacto con Dios. O sea, aquí yo hago una pregunta acá. ¿Quién de acá ha orado y ha orado para que se detenga la lluvia? ¿Alguien ha orado acá? Ya. Entonces ahí nos gana Elías, ¿no? Después, cuando pasa los 3 años, él ora, Dios le dice, ora, y empieza a llover. Pero después también él va al Monte Carmelo, desafía a los 430 profetas de Baal, y a la hora de la hora, él se está burlando de los profetas de Baal, y a la hora que él le toca su exposición de lo que él ha dicho para demostrar quién es Dios, le pide a Dios, y Dios envía, ¿qué cosa? Fuego del cielo, con todo y el agua que estaba ahí, ¿no? Y Dios envía y todos ven que Dios es el Dios verdadero. O sea, tiene una relación con Elías con Dios, impresionante, ¿no? Ahora, Elías no era que declaraba, ¿no? Señor, yo quiero que envíe fuego del cielo. No, no, no es, o sea, él repite lo que Dios le ha dicho. Eso es claro que hay una relación perfecta. Y después Dios le dice, anda y persigue y mata a todos los profetas. Él va y los mata a todos. Y ahí por esa razón viene la persecución. Y cuando Jezabel saca ese edicto, vienen a avisarle, oye, están buscándote para matar. Él se va, versículo 3, viendo pues el peligro, ¿qué hace? ¿Alguien me puede ayudar a leer? 3 y 4. 19, 3 y 4. 3, sí. Ya, dice así, 19:3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y dejando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ajá. ¿Qué le pide? Que le quite la vida. Ya, y cuando le pide que envíe fuego, Dios manda fuego, ¿no? Porque eso sí le dijo, esa era su voluntad. Pero ahora mira, Elías, ahora digamos, para los que les gusta, declara, declara. Él le está confesando con su boca, quítame la vida. Escúchame, Dios no es nuestro siervo. Él no va a hacer lo que nosotros declaremos. Quítense eso de la cabeza. Ahora vamos a ver de dónde viene eso. Dios no va a hacer, Él es soberano. En eso está basada la enseñanza bíblica. Ese es lo que se batalló y se luchó en la reforma. Y por eso que las iglesias reformadas debemos guardar eso de cuidar y proteger. No porque el nombre de la reforma, sino porque eso es bíblico. Me dejo entender. El hombre no tiene poder en su lengua de pedirle al Señor, quítame la vida. Ay, Dios, sí, te la quito, pum, te la quita. No, 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 no se trata de eso. Dios te la va a quitar cuando Él ya ha decidido eso. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? Ahí se demuestra qué cosa. Entonces uno mira y dice, bueno, acá Dios es soberano. Y tiene un trato especial con Elías. Sí, sí conocen la historia, ¿ya? Tiene un trato especial con Elías. Y mira, vamos a saltar porque porque si nadie lo ha leído, a los chicos que no lo han leído, por favor, léanlo. Tienen que leerlo todo, Reyes, primera, segunda, pero por lo menos lean esta historia sobre Elías. Y Dios tiene un trato especial, ¿no? Dios tiene un trato. Y dice el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué le pregunta al Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 14, él respondió, ¿quién responde?
Elías, ojo, por favor, presten atención. Elías responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué cosa es lo que sabe Elías? Wilson, ¿qué cosa es lo que sabe Elías, según este versículo? Según este versículo, ¿qué cosa es lo que sabe Elías? Dios sabe algo, después lo va a revelar, pero Elías solamente sabe algo. Ya. Tienes que prender tu audio. A ver, Leoncio, ¿qué cosa es lo que sabe Elías? A ver, Javier, ayúdame. Versículo ¿Cuál 14. es? ¿Qué cosa es lo que sabe? Sí, versículo 14. ¿Qué cosa es lo que sabe Elías? 19:14. 19, Estamos 14. Primer Rey 19:14. Sí, el que hemos Sí, leído, le ¿no? dice, él ¿Qué cosa es lo que respondió, sabe? ¿Qué cosa? Sí, a ver, vuelvo a leer. he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Lo leo? Sí, sí. Ya, versículo 14 dice, él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ya. La pregunta es, ¿qué cosa sabe, Elías? Que iba a destruirse el pueblo, pastor, por el terremoto. Ya sabía que iba a llegar el tiempo. ¿Cuál terremoto? Acá en A el ver, versículo, cuidado, acá en el versículo, No, no es dice, eso, no es eso. bueno, acá yo no, según no, lo, no, en no, no hay Contexto terremoto 70, ahí. Claro, estás leyendo, no hay una hilación. Hay un terremoto, pero No es es eso, una eso no cita de tiene terremoto, sentido. no hay un terremoto. Ya, tienes que leerlo, Cristian. A ver, ¿qué cosa es lo que sabe Elías? O sea, Elías está siendo perseguido. Entra a la cueva y él le dice, Señor, quítame la vida. Eso es lo que él quiere, porque se siente que va a morir, lo van a matar, mejor que el Señor le quite la vida. Es una forma de defogue, de repente no quería, pues simplemente le dice. Pastor, Pero está, Elías pensaba que se ya, había quedado solo. ya, eso es lo que él Él cree, pensaba, pero no sabe, no es pero esa, no sabe. no sabe, lógicamente. ¿Por qué no sabe? Porque nosotros como seres humanos, igual que Elías, no somos soberanos. Así es. Si fuese Elías soberano, él sabría y no tendría miedo. Me dejo entender, pero nosotros tenemos la misma, y no existe ningún ser humano que sea como Dios, soberano, y que sepa todas las cosas y los planes. Entonces, Elías, lo que no sabe, ¿sabe qué cosa? Sabe que Israel ha dejado el pacto, Sí, sabe que han derribado altares a Dios, sabe que han matado a espada a sus profetas, eso lo ha visto, ¿no? Pero él dice, solo yo he quedado. Él así no es. sabe eso, no sabe, él cree nada más, ¿no? Y me buscan para quitarme la vida. Eso también sabe, porque sí salió la palabra, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 15. A ver, Leo, lee, por favor, versículo 15. Ya, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué más? 16, seguimos. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas
no se han doblado ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Entonces, ¿qué tenía en mente Elías? Y está bien, sí es un profeta poderosísimo. Y Eliseo, que va a ser el sucesor, él va a pedir la doble porción de él, ¿no? Entonces, era alguien que tenía contacto, que yo creo que casi muy pocos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Elías es impresionante, ¿no? Pero el problema es que él no sabe las cosas que van a pasar. Él no va a declarar, me dejo entender, sino Dios tiene un plan. Y le dice ahí, oye, tengo otros profetas, ¿tú crees que eres el único? ¿No? Eso no sabes. Ahora vas a ir a levantar dos reyes, uno para Israel y otro para hay unos reyes, ¿no? Y era a Siria, en Israel y a Eliseo como profeta de Dios, ¿no? En ese momento. O sea, hay gente todavía, y tienes planes, no vas a morir por esto, le dice, ¿no? Entonces, eso demuestra la soberanía de Dios y cómo ya vemos que después lo llama Elías y de ahí, ¿qué hace Dios? ¿Cómo se lo lleva a Elías? ¿Se acuerdan? De una forma espectacular. ¿Quién va a pensar, no? No es porque lo declaró, ni él se imaginaba que eso iba a pasar, ¿no? Y son cosas que no pasan así nomás. Pero se lo llevó, ¿no? Él no murió, ¿no? Se lo Pastor, llevó a un carruaje de fuego. Sí, te escucho. cuando usted dice qué es lo que sabe Elías, lo único que podría yo creo entender es que los hijos de Israel habían abandonado el pacto, según Sí, claro, sí, ese lo lo único vio. entendible ahí, ¿no? Pero claro, o sea, hay cosas que sí sabemos porque lo estamos viendo, pero hay cosas que no sabemos, como por ejemplo que él era el único. No, no, hay muchos, hay más. Entonces, Pastor, todavía no es. Sí, te escucho, Javier. acá hay un detalle, pastor. Humanamente nosotros ilimitadamente afirmamos, pero Dios tiene un plan soberano que se lo declara a Elías, lo dice ahí en el versículo 18, le dice, yo haré que queden, dice en Israel, 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no la besaron, no lo besaron, dice. Ahí dice ahí en el versículo. Eso no sabía Elías. En el 15 él piensa que era solo, pero sí, en el 14, pero en el 18 Dios le está declarando su soberanía a Elías. Así es. Entonces, ¿se han dado cuenta cuando leemos el texto? Vamos a ver que Dios es el soberano, hermano. O sea, lo mismo que estamos haciendo, esa es mi metodología. A mí me la han enseñado, no es que yo nací con eso, no, lo he aprendido a leer el texto. Por ejemplo, si leemos rapidito el texto, eh, o sea, si no lo hemos leído antes, vamos a tener dificultades. Por ejemplo, en el versículo, a ver. Versículo 12 empieza y tras un terremoto, un fuego, ¿no? Entonces, si leemos así nomás, entonces rápido, voy a responder, va a haber un terremoto, ¿no? Como acaba de No, mencionar, no sé, otra vez. pero ¿de qué terremoto está hablando? No, está diciendo, está hablando, ¿no? Léanlo. Los que no lo han leído, léanlo, por favor, ¿no? Y dentro del mismo contexto vamos a encontrar, ¿no? Entonces, esa es la metodología para descubrir en todos los textos que Dios es soberano. Dios, hemos estudiado en Doctrina de Dios que Dios tiene decretos, Él ha declarado algunas cosas. Él ha escrito, tiene en un libro, es una figura de un libro, no creo que exista el libro, o si lo existe, no lo sé, pero Dios nos dice que hay un libro de la vida y en ese libro está nuestro nombre. Y cuando fuimos a Apocalipsis, ¿no? ¿Se acuerdan? A los que no, a los que se mantuvieron firmes, a esos hermanos, a esos les dice, o sea, le da una promesa, ¿no? Y no es que hay posibilidad de borrarlo del libro de la vida, no existe. Lo que les está diciendo es una promesa. A ustedes, porque son verdaderos creyentes, hijos de Dios, se mantienen así, están perseverando, nunca los borraré del libro de la vida. Él está prometiendo, o sea, ¿te das cuenta? No está diciendo que hay una posibilidad de que se le borre del libro.
porque los otros que sí han fallado no están en ese libro, ¿ya? Y son la figura. Entonces vemos siempre el tema de la soberanía de Dios. Esa es una metodología correcta para entender las escrituras. El hombre no tiene poder en su lengua para crear algo. En su mente puede venir algo y lo visualiza y lo confiesa, tampoco. Ahora vamos a ver qué está pasando ahí. Entonces, las palabras tienen, según la teología de la prosperidad, las palabras tienen poder creativo. Declárale a tu milagro. La semilla, ese tema, ¿no? Milagros financieros. La pregunta ¿es un evangelio diferente? Sí, porque acá no consideran el tema de la salvación, que Dios ha determinado a algunos para salvación. La Biblia está escrita para eso, ese es su fin principal. Ahora, ¿Dios quiere sanarlos? Sí. ¿Dios quiere darnos prosperidad económica? Seguramente que sí, pero Él sabe. Ahora, ¿a todos les da prosperidad económica? Vemos que no, pues no es así. ¿A todos les da sanidad? Vemos que no. O sea, algunos mueren por enfermedad, ¿no? Ahora, Dios lo puede hacer, sí. ¿Le puedes pedir? Sí, le puedes pedir, pero no es que yo hago un negocio con el Señor. Ahora vamos a ir viendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, el origen y desarrollo. Vamos a ir viendo, la semana pasada vimos este diapositivo, ahora vamos a profundizar, ¿ya? Entonces, esto es en siglo XIX. Por esa razón, estuvimos viendo el tema donde aparece en el siglo XIX estos teólogos que tienen liberales, ¿no? Y cómo empiezan a tergiversar las escrituras. Y vamos a ver la próxima lección posiblemente un poco más de esos teólogos para ir llevándolo hacia otras teologías, ¿ya? Ya habíamos visto la teología de la liberación, ¿no? ¿No? Ahora estamos viendo un poquito más el tema de la prosperidad, de dónde viene, ¿no? Hay influencia del movimiento de fe, World Faith, ¿no? Y del positivismo de la nueva era, los predicadores, ¿no? Kenneth Hagin. Este se pronuncia, ¿no? H-A-G, y la I-A, Hagin, ¿no? Ya, para Kenneth Copeland. Kenneth Copeland se para presentando en el Coliseo de Voz de Aviación con Angamos, ¿ya? Y hay muchas personas que les gusta ir a ver, ¿por qué? Porque ellos pagan buses, ¿no? Unos buses y las llevan la gente. Yo cada vez que paso, pues salgo de la iglesia por ahí y veo bastantes buses. ¿Quién es? Copeland, ¿no? Y él es un predicador. Benny Hinn, ¿no? Ahí está Benny Hinn, Joel Austin, entre otros habíamos visto, ¿no? En América Latina se difundió masivamente del 90 a través de la televisión y redes sociales. Ahora, esto vimos la semana pasada, quiero profundizar un poquito más y ha aumentado. Orígenes históricos de la teología de la prosperidad. ¿De dónde proviene? Entonces, vamos a encontrar que antes de que llegue a la teología de la prosperidad, aparece un movimiento, ¿no? Este es el movimiento Newtog. Newtog, no sé si estoy pronunciando bien, pero este es un movimiento en el siglo, ¿en qué siglo es? A ver, hermanos, ¿en qué siglo? 19. Mira, entonces las teologías, siglo XIX, ¿no? Quiere decir 1800 más o menos, ¿no? El siglo XIX está todo lo que está en 1800. Este movimiento de New Tag aparece en el siglo XIX. Entonces empiezan a aparecer las nuevas teologías contemporáneas, donde empiezan a desmitificar la Biblia, a decir que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Que habíamos estado viendo eso la semana pasada. La próxima semana lo vamos a ver con más detenimiento, algunos teólogos o algunos teólogos liberales, cómo aparece del siglo XIX. Y todos estaban influenciados por el tema de la razón, ¿no? Entonces aparecen en ese tiempo, un poquito más a fines del siglo XIX, el movimiento New Thought. Mucho antes de llegar a las iglesias aparece este movimiento y aparece un pensamiento secular y místico. Esto no es dentro de la iglesia todavía. Aparece este movimiento New Thought. Ahora, el New Thought enseñaba que la mente, ¿qué hace? Atrae la realidad. ¿Qué significa? Lo que crees, eso atraes. Entonces, no está hablando de fe, por favor.
en el New Tag no es algo que ellos están usando Biblia, no, no, es un pensamiento. Acuérdense, cada etapa, cada cierto momento va a responder a ciertas cosas. La teología va a querer responder. Habíamos hablado cómo apareció la teología del liberalismo, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo aparece la teología del liberalismo? ¿Alguien se acuerda? Porque aparece un problema en América Latina, ¿no? Hay un problema, aparece y empiezan a venir enseñanzas de Europa, pues, ¿no? Con respecto al tema del capitalismo, ¿no? La política, ¿no? Entonces, aparecen esos pensamientos, esos pensadores, ¿no? Ahora hay una problemática, ¿no? Aparecen en el Perú, pues, pensadores también, ¿no? Uno de los pensadores es José Carlos Mariátegui, y él escribe 7 ensayos de la realidad nacional. Hermanos, tenemos que leer ese libro, sí o sí. Si somos peruanos, tenemos que leer sí o sí. Conozco extranjeros que lo han leído, tenemos que leerlo, ¿ya? Porque habla sobre el tema de la condición del indio, ¿no? ¿Cómo le decían el indio? Ahorita ya no se dice de esa forma, pero hablando de indígenas desde ese tiempo, está ahí, ¿no? El tema de los terratenientes. Frente a esos pensamientos aparece, pues, el socialismo como una reacción y cómo, cómo todo ese pensamiento, algunos cristianos van a ser influenciados por eso, van a tomar esos pensamientos y ven a Jesús en la Biblia como un libertador. No solamente me libera del pecado, sino que me va a liberar de digamos, del abuso de los terratenientes, ¿no? Del abuso del extranjero sobre el peruano, ¿no? Entonces aparece la teología de la liberación, ¿no? Dios nos quiere liberar, ¿no? Hay una teología que se llama, se le dice teología negra, y esa teología negra es interesante que yo traté ese tema en el seminario, léanlo. Es interesante, entren en internet, un poco se informan sobre teología negra. Y en teología negra, ¿qué pasa? Que es otro tipo de teología contemporánea. ¿Qué pasa? Que habla de los negros, de raza, y ellos se vuelven al cristianismo, ¿sí? Quiero ver si están ahí, por el otro lado. Por favor, escuchen, ¿ya? Porque así es como analizamos un poquito las teologías. Entonces, ¿qué pasa con la teología negra? La teología negra aparece, pues, en movimientos de raza a gente morena, negros, ¿no? Entonces, ellos se convierten al cristianismo, pero ellos ven al blanco. ¿Cómo lo ven al blanco? El blanco es el opresor. Ellos dicen que están del lado del cristianismo, ellos los evangelizan para dominarlos a los negros. ¿Cómo es posible que Jesús esté con ellos si ellos nos esclavizan? Y es verdad, cristianos tenían esclavos, esclavizaban. No sé si han escuchado la canción Sublime Gracia. Esa fue compuesta por un negrero, comerciante de pastor. esclavos, ¿no? Esclavos negros. ¿No? Sí, Claro, Newton, ¿no? así Y él es. dice que está en el barco, y en el barco es que se convierte, pues no, porque los negros dice cantaban, murmuraban, no lo sé, en el libro de historia lo dice. Entonces de ahí viene el tema de Sublime Gracia, con esa melodía, ¿no? Que conocemos, el himno, ¿no? Sublime Gracia. Entonces, los negros empiezan a ver, empiezan a leer, aprenden, y empiezan a ver al blanco como opresor, y ellos dicen, ¿cómo es posible? Jesús no era blanco, porque Jesús quiere libertarnos, quiere dar libertad a los oprimidos, ¿sí? Porque Jesús, cuando empieza su ministerio, cita un pasaje de Isaías. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasaje de Isaías cita? Cuando él va a empezar su ministerio. Allá se ha cumplido. Hoy se han cumplido las escrituras. Ya. ¿Qué pasaje es? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver. Hoy ha nacido un Salvador. Hoy se ha cumplido las No, escrituras. no.
Cuando él va a empezar su ministerio. Marcos 1:14. Marcos 1:14. Quince. Marcos 1:14. Ya, ahí dice después que fue encarcelado diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiente y cree en el evangelio. No, el pasaje donde está, que él está en la sinagoga y lo invitan creo que está en Mateo. Creo que está en Mateo. Después de las bienaventuranzas, ¿sí? No, eso está en Lucas, pastor. Lucas, Porque Lucas 4:18. Sí, Y 4:16, toca la cita ¿no? de Isaías, 4:16. Isaías 19, 49:8. Ya, gracias. Gracias. Muy bien. Ya. 16, ¿no? Vino Sí. a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga, ¿sí? Ujú. Por favor, el que no desconocía totalmente este pasaje, algunos sí, seguro lo agarran, pero no reconocen eso, tienen que leerlo todo Lucas, ¿ya? Pero dice, vino a Nazaret y entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pobres. Entonces, los de la teología de la liberación ven acá, o sea, somos pobres, el socialismo, el Señor está con nosotros, con los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Acá es que la teología negra dice, ¿no? Ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Nosotros nos están oprimiendo, somos esclavos, ¿no? Y vista a los ciegos en poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ellos entienden lo de la liberación y también la de la teología negra, que son los oprimidos, que ellos son los cautivos, y que para ellos ha venido, para libertarlos, a predicarles el año agradable. Entonces, Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban fijos en él. O sea, lo leyó, ¿cómo lo habrá leído? ¿No? Impresionante su forma de leer de Jesús, ¿no? Y comenzó a decirles. ¿Qué le dice Leo? ¿Qué cosa le dice? hoy 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, 21, por el cuanto 21, me el ha 21, el ungido 21. para dar buenas nuevas a... Leo, el 21. Allá. Ese ya lo leímos. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y él está diciendo, ahora se ha cumplido, ¿no? Ya sabemos que después va a tener un problema, que lo van a querer matar a él, ¿no? Pero él promete eso. Entonces, ¿qué hacen algunos? Digamos, si estamos en pobreza, pues Dios me va a ayudar. No quiere que haya pobres, porque nos va a dar riqueza, lo contrario, ¿no? Y el que está oprimido es claro. Entonces, ¿qué hacen los de la teología negra? En este y muchos pasajes, ellos entienden que Jesús no puede ser blanco. No por el color, ojo, ¿ah? Ellos dicen no por el color. Interesante, me gustó pues
Eso fue lo que me tocó, mi parte de estudiar, investigar y presentar mi exposición y una monografía. Entonces investigué eso, a grosso modo lo menciono acá, es parte de teología contemporánea. Entonces, ¿qué cosa ellos dicen? No que Jesús era un hombre de piel negra, no, ellos no dicen que Jesús, pues sí saben que es judío, ¿no? Sino que él en sí está con la causa de nosotros, los negros, somos esclavos. Y por último, ya en ese tiempo, siglo XIX, no hay esclavos, en sí no hay esclavos, pero hay todavía la diferencia de razas, ¿no? Que eso se da hasta ahora, el tema del racismo, ¿correcto? Entonces, el Señor ha venido a libertarnos, ¿no? En el siglo XIX, pues era conflicto, ¿no? No podían subir a un carro, etcétera, diferentes cosas. Sí saben ese tema, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, entonces Jesús es negro, porque se identifica con nosotros. Ha venido a salvarnos, a liberarnos de la esclavitud, ¿no? También los va a salvar, etcétera, pero ellos dan el énfasis porque están viviendo una situación difícil. Entonces ellos lo aplican directamente, ¿no? Y tratan de encontrar la libertad de la opresión, y ellos creen en eso, ¿no? Entonces dicen, Jesús es negro, y por eso que a esa teología le han puesto Jesús es negro, ¿no? Teología negra, ¿no? Entonces, hay mucho que ver y reacciones. Tienen razón, sí, porque están pasando, pero el énfasis bíblico no está en soltar, dar libertad a los que están esclavizados, porque ustedes saben que en el tiempo de Jesús la esclavitud continuó. ¿Alguien sabe hasta qué siglo continuó la esclavitud? Acá en el Perú, la esclavitud, ¿hasta qué siglo? Hasta que vino Ramón Castilla. No, ¿No? seguía, Hay una pastor. canción, ¿no? Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla, que me dio la libertad, ¿no? Ya, eso 19, ha habido, pues. ¿En qué año? 1919, 1920. ¿Habían todavía esclavos acá? Sí. A ver, vamos a buscar abolición de la esclavitud. Y fue fines del siglo XIX, pastor. Fin- Claro, en fin- 1800, pues, ¿ves? Por eso inició aparece. 1800. inició en 1854 y Mira, fines del siglo XIX. sí, mira, por ejemplo, acá encuentro un dato, ¿no? Son cosas que tenemos que ir teniéndolas para pensar por qué reaccionan, son ejemplos, ¿no? Dice, el 3 de diciembre de 1854 en Perú, bajo el gobierno de Ramón Castilla. El 1 de enero del 63 en Estados Unidos. La proclamación de la emancipación en Lincoln, ¿no? La abolición fue un proceso complejo, ¿no? Todo el siglo XIX, ya. Las guerras y muchas películas que vemos en algunas películas que tienen que ver con la esclavitud, del norte se escapaban, ¿no? Y habían gente y muchos evangélicos blancos que transportaban a los que ya habían para sacarlos al sur, ¿no? Y en el sur ya estaban dándoles libertad, etcétera, ¿no? Entonces, son situaciones que pasan así, ¿no? Entonces, ¿qué decían los negros? ¿Cómo es posible que un blanco nos maltrate tanto? Nosotros somos seres humanos, nos hablan de Dios, de todo, es imposible, ¿no? Ellos pensaban que es imposible que Jesús sea blanco, ¿no? El blanco es malo. Ellos decían, es malo, ¿no? O sea, las historias de la esclavitud son bien tristes. Entonces, ellos bajo eso se convierten, pues, y encuentran las escrituras pasajes como este, y ellos quieren eso, ¿no? Entonces, claro, pero lo que el Señor está ofreciendo es salvación. Entonces, mucha gente ha muerto en esclavitud. Por ejemplo, Onésimo, ¿no? Parece que Onésimo era esclavo de quién? ¿Alguien se acuerda en el texto? Sí, De otra. Filimón. Messi. Ese está ¿cómo se llama? En Filemón, ¿no?
Vamos a un ratito a Filemón, rapidito nomás, para ver, mira. O sea, estamos hablando del tema de teología contemporánea, cómo es que encuentran, y acá podemos demostrar que Filemón, en las pastorales, ¿no? Ya. Versículo 8, ¿quién me puede ayudar? A ver, Wilson, sácate sácate el picarón en la cabeza y lee, por favor. Filemón 8, Ya, pastor. Filemón, versículo. 8. Ya, dice. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego. Bueno, ya. Yo voy a leer. Más bien Dice te el versículo ruego por 10, te amor, ruego. siendo como soy. Sí. Sí. Lo leo de nuevo, pastor. Listo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego Te por mi ruego hijo, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo y no para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, mira, versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. O sea, Onésimo se apartó de quién? De Filemón, para que le recibieses para siempre. Versículo 16. No ya como ¿qué cosa dice? Esclavo. Ya no como esclavo. Antes, parece que él se ha escapado, ¿no? Y se ha conocido con Pablo. Ahora Pablo le está diciendo regresa y le manda una carta a Onésimo y le dice recíbelo, ya no como un esclavo, sino como un hermano, ¿no? Sino más como, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como así que tienes compañía, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es interesante, ¿no? Que este era un esclavo que se escapó. Entonces ahora, ¿había en el tiempo de Jesús esclavos? Sí había, pues. ¿No? Entonces todos los que escuchaban ese tema de la libertad es una esperanza, ¿no? El Señor te puede libertar, no vino para libertarnos como Ramón Castilla, ¿no? Porque todavía la esclavitud existe, ¿no? Por eso que Pablo en Efesios, a ver, vamos rapidito, Efesios 6, rapidito. Capítulo. Capítulo 6. Sí. Ya. Ya. Está hablándole desde el 5:22 del tema de la familia, en el 6:1 sobre los hijos, 2, 3 y hasta el 4, ¿no? La relación con los hijos, y versículo 5 dice siervos. Estos siervos son personas que están trabajando para alguien, ¿no? Obedeced a vuestros amos. Cuando habla amos, ya no, esos siervos son comprados, son como esclavos. Obedeced a vuestros amos. Es todo un tema, el tema de la esclavitud. Los esclavos en ese tiempo no eran que habían gente como profesores, como sabios, que los traían como esclavos, eran como un personal, era un siervo, ¿no? Entonces, por eso siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, ¿no? Sirviendo de buena voluntad, que dice, como al Señor y no a los hombres.
¿no? A vosotros, amos, le dice, ¿no? Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Entonces, había esclavitud, todavía, había gente que servía así por esclavitud. Compraban su libertad. Es todo un proceso, ¿no? El punto es que sí existe. El punto es, quiere liberarlos, no es la idea de Jesús, ¿no? En el caso de Onésimo, pues es interesante cómo Pablo intercede para que lo reciba, ¿no? Pero ya es un tema de la fe y cosas por el estilo. Pero las teologías responden a su tiempo, ¿no? Entonces, la teología de la liberación. Ahora, el tema de la prosperidad, ¿cómo viene? Y en eso estamos, ¿sí? Tenemos unos 10 minutitos más para explicar. Hasta ahí me van entendiendo, ¿no? Sí, perdón. Ya. Entonces, en los orígenes de la teología de la prosperidad aparece un pensamiento del movimiento New Thought, siglo XIX. Ya va teniendo sentido, ¿no? Y es mucho antes de llegar a las iglesias. O sea, no es que llega a la iglesia ese movimiento, no. Aparece como un pensamiento secular, pero místico. El New Thought enseñaba que la mente atrae la realidad. Lo que crees, eso atraes. Ahora, esto influyó en filosofías como el pensamiento positivo. Aparece un pensamiento, una filosofía, ¿no? Del pensamiento positivo, ¿no? Y es un pensamiento del misticismo metafísico, ¿no? La metafísica, ¿no? Si tú piensas, atraes. El tema de la atracción, ¿no? Pero mezclado con el misticismo. Eso es el New Thought. Ahora, aparece otro movimiento, el movimiento de sanidad y fe, ¿no? 1900-1950. Y este movimiento de sanidad y fe, ¿ustedes por quién creen que está influenciado? Por el New Thought, ¿no? Entonces, enfatizan qué cosa? Milagros y sanidad física constante. Dios quiere sanarte, Dios quiere, etcétera, ¿no? Comenzaron a vincular fe más confesión. ¿Se van dando cuenta la raíz, el origen? Empiezan a vincular la fe, porque este es un movimiento cristiano, y empieza a combinar, a vincular la fe más la confesión. O sea, si tú confiesas, confesión positiva del New Tag. Si tú tienes fe y lo confiesas, como resultado que tienes, una fórmula, sanidad. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 12, versículos 7 y 9? Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Pablo era, según lo que dice ahí, la enfermedad que él tenía, o su situación que él tenía, yo creo que era una enfermedad, un aguijón que le decía ya, sea lo que sea, él debía declarar con fe. Como no tenía fe y no declaró, no tuvo su sanidad. ¿O no? No, dice que él oró 3 veces. Así es. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, para estos movimientos, no es suficiente que el Señor diga, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Interesante, ¿no? Por eso que ellos algunas discapacidades lo ven como que el diablo ha hecho algo ahí, ¿no? O atribuyen a pecados. Todo está atribuido a pecados. Todos estamos afectados por el pecado. Pero Dios determina cada cosa, porque Dios es soberano. La conversión nuestra, ¿ha sido por fe o no? A ver, vamos a poner en práctica un poquito. Nuestra salvación. A ver, ¿quién se atreve a decir algo?
¿La salvación ha sido porque uno ha tenido fe y ha confesado y Dios te ha dado la salvación? ¿O cómo ha sido? ¿Alguien me explica, por favor? A ver, Cristian, explícame. Yo pienso que sí, pastor, porque hemos creído. ¿Y te ha salvado? Sí, sí, siento que sí. Pastor, Y más ahora por mis A ver, obras también. ya, a ver quién habló. Si no me equivoco, Astrid, creo que hablaste. A ver, entonces, Cristian, tú te has salvado cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, estabas muerto, pero tuviste fe y te salvaste, ¿correcto? ¿Eso es lo que me estás diciendo? O sea, estabas muerto y tenías una fe ahí, ¿no? Claro, Pero fue estabas muerto, muerto. como dice. Sí, fue muerto. Estabas muerto en tus delitos y Delitos y pecados, pecados. espiritualmente Ujú, muerto. exactamente. Mi pregunta es, ¿de dónde salió la fe si estás muerto en delitos y pecados? Espiritualmente, Por, ¿no? y claro, la fe ¿De es dónde por salió? ver y creer. Es por ver y creer, ¿no? Yo he Pero si creído. estás, pero si estás muerto, ¿cómo puedes ver? Ah, Ya hemos explicado esto bastantes veces, por eso que a ver, algunos van a decir, pastor, usted es fastidioso. No, estoy tratando de que puedan ustedes explicar y darse cuenta, ¿no? Dónde aparecen el tema, ¿no? Las desviaciones, ¿no? A ver, ¿alguien más? Entonces, a ver, Javier, yo sé, explícanos. Pastor, vamos al pasaje. Me gustaría este pasaje de lo que usan ellos, el 2 Ya, Corintios 7. Está bien ya, claro, hermano, que el poder de Cristo era más importante para Pablo que la sanidad, porque en el ya, versículo 10 ya lo dice, ¿no? Lo aclara ahí, dice, de buena gana me gozaré, dice, ¿no? Entonces, y aquí está ya, claro, ¿no? Ahí lo dice Pablo bien claro, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice. Pablo entendió, ¿no? Y como digo, el poder de Cristo era más importante, era de más importancia, ¿no? Que la liberación de su enfermedad, vamos a decir. Entonces Pablo así buscaba es, aquí la gracia de Dios, aunque sea de repente con la vista mal y no sé qué enfermedad, ¿no? Puede tener o nos puede así es, llegar, pero dale gracias a Dios, ¿no? Con respecto a claro. la salvación que Y, ha planteado su pregunta, pastor, nosotros estamos muertos, y muerto no padece, no tiene pulso. claro, Somos nosotros, es para nosotros incansable. No, el ser humano no puede así es, alcanzar la salvación. claro, Todo es obra de Dios. sí, así es. Creo que Astrid, ¿querías mencionar algo? ah, sí, con respecto a lo que es la salvación. Claro, estamos muertos, ¿no? Sí, Y por medio de la gracia de Dios. Obviamente que también dice a través de la fe, ¿no? Pero a través de la fe en Jesucristo somos salvados. sí, así, Pero primero es su muy bien, gracia. Ujú. sí. Entonces, a ver, ¿cómo se llama este? Cristian, Efesios 2, versículo 1. Vamos un ratito. Todos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. ya. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estéis muertos en vuestros delitos y pecados. Allá. Ya, hasta ahí nomás. Quiero que esto quede, lo vas a tener que grabar, Cristian, ¿ah? Ya, porque mi idea es que terminemos acá, porque si no lo tenemos claro esto, siempre vamos a tener una dificultad para poder ver otras enseñanzas y no vamos a poder detectar dónde está.
te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Ya. Dice que Él nos ha dado vida. ¿Cuándo nos ha dado? ¿Quién nos ha dado vida? Él les dio vida. ¿Quién? ¿De quién habla, Cristian? Es Jesús mismo. De Jesús. Sí, Ya, muy bien. Él, ese Es Jesús. pronombre está refiriéndose a Jesús. Es un sujeto tácito. cierto. No está el nombre, pero está como sujeto. Él, ¿no? Ese os es el verbo, ¿no? Él os dio. Os dio es el verbo. Entonces, si vemos la oración, él, sujeto tácito, os dio Ya. vida, os dio es el verbo. ¿Qué cosa te ha dado? Vida. ¿El Vida. predicado cuál es? El objeto. Vida puede ser predicado, sujeto, predicado. Sí, Ya. Pero el predicado no es solamente vida. Es no, vida sino también a vosotros. vosotros. Sí, vosotros. Vida a vosotros. Eso es un dativo. Es un predicado y esa estructura gramatical es un dativo. O sea, él, ¿quién ha dado la vida? ¿Quién es Cristo. el dador de la vida? Jesús. Cristo. Él es el dador. Jesús. Ya. Y da vida a nosotros, dice, ¿no? Él, o sea, él da y da el dato a quién, no se lo da a cualquiera, le da a los cristianos, porque él ya tiene un plan. Él los da a vosotros. Ahora, de ahí viene una estructura aclarativa. ¿Cuándo es que les da vida? Cuando estábamos muertos. Ya. ¿Cuándo es que Ya. Jesús te ha dado vida, Cristian? Cuando estaba muerto en delitos y en mis pecados. Ya estabas muerto en delitos y pecados. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estabas vivo para creer? ¿El que está muerto puede creer? Bueno, acá No puede. la referencia. No, bueno, claramente que no, según el texto, ¿no? Porque no. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú explícame por qué no puede tener fe. mm, Ahí lo dice. dice, Porque está muerto en. Está dormido. Ya sí, dormió ya. Está dormido. muerto. Cristian, Ya. Cristian, para todos, ¿ah? Está muerto. ¿Qué cosa es que estar muerto, Cristian? ¿Qué cosa es estar muerto? El viejo, bueno, como ahora se le diría el viejo yo, mis pecados y delitos. No, pues muerte espiritual, pero cuando dice la Biblia que está muerto, ¿es posible que el muerto pueda pensar? No, naturalmente no. Es posible ¿qué pasa? O sea, está muerto. Está muerto, pues no. Muerto no, está muerto. No puede hacer nada. ¿Qué hace Jesús con los que están muertos y delitos pecados? A los que él ha elegido. ¿Ah? ¿Qué hace? Según este versículo, da vida. ¿Qué hace con esos muertos? Lo da Les vida. da vida. Pregunto, ¿qué cosa es primero? Con este caso es la muerte. Estás muerto. Sí. Ya. ¿Y qué hace Jesús? Te regenera. Y te regeneración. O sea, viene a ser la vida. Estás te regenera y ahora tienes vida. Ese proceso que él hace se llama regeneración, porque estás muerto. Entonces, primero te da vida, te regenera, y recién puedes tener fe. ¿Se entiende? Sí, Ahora, versículo 1. No puedo demorarme mucho acá, porque ya lo he repetido varias veces, pero creo que es necesario. Vamos al versículo 5. 4. Léelo, por favor. Pero Dios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya, ahí está explicando la salvación por gracia. Sí. O sea, primero es la gracia, primero es la salvación. Te regenera y te da vida. Sí. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugar para mostrar, etcétera. Versículo 8. Léelo.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Ahí lo está No por, afirmando, ahí lo afirma. no, no por No por obras para 9, que nadie se gloríe. tu salvación no es por obras. Si tú Claro. tuvieras fe para salvarte, es tu obra, no es por obras, es por gracia. Entonces, ¿qué pasó para todos? ¿No? El Señor nos vio muertos y nos ha dado vida, regeneración. Generación. Una vez que uno tiene esa nueva vida que Él te ha dado, por eso que el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? No, para toda buena obra. Sí. Cuando Él nos da Amén. vida, recién podemos hacer obras. Antes estamos muertos. Entonces la salvación es por gracia, no por obras. Versículo 8, para que nadie se gloríe. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros, Dios es soberano y Él es el que nos da la vida. Nosotros no podemos ser creyentes porque queremos, sino porque ha sido soberanía de Dios. Dios nos ha dado vida. Ahora, hay algunos que no le da vida, por eso no son creyentes, pero a nosotros nos ha dado vida. Entonces la salvación es totalmente un regalo de Dios, porque Dios es un Dios soberano. No está basado en que yo tengo una fe, porque si yo tengo una fe para salvarme, entonces es por obras. Versículo 9, ¿qué dice Cristian? No por obras para que nadie se gloríe. Ajá. Si tú tuvieras fe para salvarte, para creer en Jesús, ¿qué cosa sería, Cristian? ¿Una obra o no? Sí. Sería una obra. Sí. ¿Cuál es tu obra? Creer. Y creer. El Señor dice, no, no puedes creer. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes creer Porque no para tengo obras. salvarte? Porque no tengo obras. ¿Por qué no puedes creer? ¿Por qué no puedo ¿Cuál es creer? tu condición? Pues? Porque he estado muerto. ¿Por qué no creías antes? Porque Muy está bien, muerto. excelente. Te felicito, Ajá. Cristian. Has estado muerto. Todos. Acá no hay ninguno que leyendo la Biblia se salvó. No existe. Eso no, va contra las escrituras. ¿Ya? Muy bien, Cristian. Por favor, revísalo varias veces. Expónlo. Y una vez que tengas bien expuesto, ponte a predicar eso. Porque eso está en la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Creo que todo quedó claro. El punto es la soberanía de Dios. Entonces, cuando nosotros partimos, el punto principal, como hemos podido ver acá, el punto principal en la Biblia es la salvación del hombre. No darle riquezas, no es sanarlo, como hemos demostrado con el pasaje que acaba de leer Javier. Más bien, las enfermedades que pasan son una situación en la cual el Señor quiere mostrar en esa debilidad su poder, ¿no? En otro pasaje, Pablo va a decir, lo vil de este mundo Dios ha escogido para avergonzar a los sabios de este mundo. Muy bien, entonces, acá hay otro dato, por favor, presten atención. Aquí nace formalmente, ¿qué cosa? Con Kenneth Hagin. Algunos le dicen a Kenneth Hagin el padre de la teología de la prosperidad, ¿ya? Y Word of Faith. ¿En qué año? 1950. Hasta ahora funciona eso, hasta el 2000, ¿no? 1950, en el 2000 ha muerto este hombre, Kenneth Hagin. Higan, se pronuncia Higan, ¿ya? Siempre me confundo, pero es Higan, ¿ya? Dice, aquí nace formalmente el movimiento, ¿no? The World of Faith. Higan enseñó que la fe es una fuerza espiritual. Las palabras crean realidad. Confiesa y posee. Entonces Jesús murió también para darnos prosperidad material. Eso es lo que él dice, ¿no? O sea, la muerte de Jesús en la cruz trae a nosotros prosperidad. Ahora, cuando analizamos bien este pensamiento, esto es gnosticismo, pero moderno. Esto ya se había hablado en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. En el primer siglo, segundo siglo, ya se hablaba el gnosticismo moderno, mezclado con magia verbal.
no es doctrina bíblica. La Biblia no enseña en ningún lado esto. Jesús no ha muerto para darnos prosperidad material, hermanos. Jesús ha muerto para darnos vida, y vida en abundancia. ¿Sí? Ahora, también aparece pues en 1970 en la televisión y después obviamente en las redes sociales, empiezan a aparecer televangelistas y expansión latinoamericana. ¿Dónde se acoge más todo esto? En Latinoamérica. En los años 70 al 90, la televisión permitió que predicadores popularizaran. ¿Qué cosa? Pactos económicos, milagros financieros, semillas de fe, prosperidad inmediata. ¿Quiénes acogieron este tipo de enseñanzas? Vamos a ir viendo dónde. Las iglesias pentecostales y las nueva pentecostales, son el neopentecostalismo, ¿no? ¿En dónde? En Latinoamérica, y adoptaron con fuerza estas ideas. Yo les hago una pregunta, ¿de dónde provienen estas ideas? Del norte. ¿Quiénes las acogen? Los pentecostales latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, acá se asienta. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué en estos grupos pentecostales, neopentecostales, de los años 70 por el carismatismo, aparece después, ¿por qué se pega ahí, no en las iglesias, por ejemplo, reformadas, bautistas, presbiterianos? ¿Por qué no entra? Aunque a veces escucho palabras, pero se corrige. ¿Pero por qué acá lo acogen? ¿Alguien me puede explicar? Porque las reformadas aceptan la salvación por la gracia y vivir solo por la escritura, pues, ¿no? Muy bien, Leo. Pero viéndolo desde este punto de vista, no consideran el tema de la soberanía de Dios, ¿no? Porque la salvación viene de Dios, Dios es soberano, ¿no? Cuando tú te desprendes de la soberanía de Dios y lo dejas a un costado y empiezas a hacer teología, cometemos errores. Pero cuando tú agarras que Dios es soberano y te quedas ahí, empiezas a entender las escrituras, que Él es el que da la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, muy bien, buen dato. ¿Alguien más? ¿Por qué se acoge más en movimientos pentecostales? Estamos hablando de un poco de estudio, ¿no? ¿Por qué ahí se da estos movimientos? ¿Por qué? Y iglesias pentecostales tienen sus teólogos, buenos teólogos. Yo he conocido a un amigo en el seminario que hablaba de pentecostalismo, ¿no? Muy serio todo, pero bueno, tenía sus temas, ¿no? Del tema de la prosperidad, la sanidad, ¿no? Entonces, vemos que ahí es donde se aloja, ¿no? Yo creo también, pastor, porque sí, te hay escucho. un tema yo creo que hay un exceso a ver, un poquito, ¿no? Mi posición no, ya bueno, siempre es un poco, ya lo saben, ¿no? Pero yo por la experiencia también creo que, no todas, ¿no? Pero en algunas hay mucha reverencia al hombre más que a Dios, o sujeción más a la palabra del hombre que a Dios, ¿no? Porque cuando habla uno de la iglesia de la prosperidad, te dicen vamos a hacer un pacto, pero el pacto no lo hace una persona que no tiene poder contra un poderoso, el pacto lo hacía Dios que tiene poder contra alguien que no es nadie, ¿no? Entonces, si yo me dijo, digamos, de mi pastor Guillermo Maldonado, supongamos que yo congrego ahí, ¿no? Para que él me dé su manto de prosperidad, yo tengo que sujetarme a él. O sea, ya no me sujeto a la Biblia directamente, sino a él. Y lo que diga él es autoridad divina, es lo mismo que la autoridad del Papa, ¿no? Yo creo que eso puede ser un poquito quizás por experiencia. Muy bien, buena observación. O sea, tú has dicho un punto, ¿no? O sea, hay una sujeción a la autoridad. Bueno, sí, es una autoridad, digamos, puesta por Dios, un pastor, pero no supera la autoridad de las escrituras. Entonces, lo mismo que está sucediendo en estas iglesias, yo conozco pentecostales muy bien, que no entran en temas,
pero más está ahí, ¿no? Y donde aparece, por ejemplo, este tipo, Guillermo Maldonado, que él es el que da la cobertura, los otros apóstoles dan la cobertura, y se está volviendo una especie de papado. Y cuando vemos en el tiempo de la reforma, los reformadores vieron al Papa como el anticristo. Entonces, ¿por qué? Porque toma su lugar. Después vamos a ver eso en otra clase, el tema, hágame acordar, ya no vaya a ser que lo deje y no lo toque, porque vamos a ver, ¿por qué los reformadores veían al Papa como el anticristo y tenían su razón? Y ahora varios presbiterianos, cuando yo converso, me dicen, no, no, es que tenemos que reformar, pero es que ¿es o no es el Papa? Entonces, cuando vemos al Papa, el Papa está tomando el lugar de Cristo. Él no se equivoca, su palabra no se equivoca, según las doctrinas que ellos tienen, los dogmas que ellos tienen. Entonces se sienta y dice, esto es lo que Dios ha dicho. Toman el lugar de Cristo y están predicando un evangelio diferente. La salvación es por el bautismo, no es por el bautismo. Ahora, muchos vamos a ver también en los teólogos contemporáneos, por ejemplo, hay un Hans, que es un teólogo contemporáneo, pero es católico, es un cura católico, que él escribe y dice, sí, o sea, la justificación es por la fe, se ratifica. Y él dice, Lutero tenía razón. Ahora, es liberal, sí, porque después vamos a explicar un poquito más el tema, ¿ya? Pero, o sea, reconoce que sí, o sea, Lutero no se equivocó. Y que el Papa es el Papa tiene errores, no es inerrante. Cae en contradicciones, por ejemplo, por ejemplo, estos teólogos católicos, ellos creen que la Biblia contiene errores, contiene palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios y contiene errores. A diferencia de nosotros creemos que la palabra de Dios es inerrante. Y ahí es donde nosotros nos estamos parando. Esa es la razón por la cual existimos acá, por la razón que nos estamos reuniendo para aprender teología, que la palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios no se equivoca. Entonces estas teologías están ahí, ¿no? Y cuando vamos a la escritura, uno de los problemas para todos, es tenemos que leer Biblia, leerlo, relacionarlo a todos los pasajes, ¿no? Para poder aprender de algunos que ya lo han hecho, ¿no? Y a partir de ahí hacer y tratar los temas. Parece un nuevo pensamiento, evalúa a la luz de las escrituras, consulta a algunos teólogos reformados sobre el tema, ¿no? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué yo encuentro? Y así. Muy bien, cuidando, ¿no? Seguimos avanzando. Entonces, acá está una pequeña conclusión que la habíamos visto la semana pasada. Sus principales enseñanzas, ¿no? El fundamento en la prosperidad, problema doctrinal. Vamos a verlo. ¿Cuál es la enseñanza? La fe es una fuerza. ¿Qué dice el fundamento? Puedes crear realidad con tus palabras. O sea, tu boca crea una realidad. ¿Cuál es el problema doctrinal? Reduce la fe a magia o a técnica. Es una fórmula. Dios quiere que todos sean ricos y sanos, es lo que enseña. Entonces, ¿cuál es el fundamento del sufrimiento? ¿Qué cosa es falta de fe? ¿Y qué hace? Niega la soberanía de Dios y el propósito del sufrimiento. Si no, habría que preguntarle a Job, ¿no? A Pablo, ahorita acabamos de leer, ¿no? Que 3 veces le he rogado, entonces era un problema de fe, Pablo. Interesante, ¿no? Ahora, también ellos enseñan que la ofrenda produce prosperidad. Si siembras, cosecharás multiplicado. Eso es mercantilizan la gracia y convierten a Dios en un deudor, pues, porque Dios está endeudado con todo el mundo, porque tiene que devolverle lo que le han dado. Ahora, la otra enseñanza de ellos es el creyente debe reclamar sus derechos. No le pidas nomás que te dé, si es tu voluntad, no. Y una vez estaba orando así,
Señor, si es tu voluntad, creo que por sanidad de alguien, ¿no? Y una hermana viene, me dice que era invitada, pues, ¿no? Hermano, en ese tiempo, ¿no? Usted no debe orar así. Y yo dije, ¿y por qué? ¿Qué he dicho, no? No, es que usted está diciendo que se haga la voluntad del Señor, hermano, me dijo. Usted no debe pedir así. ¿Y qué debo pedir, hermano? Usted tiene que confesar y reclamar su sanidad. Yo me quedé así y le digo, ¿es en serio? Sí, usted tiene que reclamar. Y le digo, hermana, ¿y usted dónde ha aprendido eso? No, que yo he ido a una conferencia acá en el Coliseo de Dios. Ah, ya sé. Hermana, no vaya a esos sitios. No, que ahí es ahí está el Espíritu Santo con fuerza. Ya, bueno, ¿cómo le vas a reclamar a Dios? O sea, yo no sé, algunos, por ejemplo, o sea, ¿alguien podría reclamarle a Dios que te sane? ¿Reclamarle? Yo no podría hacer eso. O sea, de que yo estoy enfermo y quiero sanarme, sí. Si alguien que quiero mucho, quiero que se sane, le voy a suplicar llorando, pues Señor, no sé si esa persona se sigue enferma, se muere, de repente me puedo enojar con el Señor, tal vez, no lo sé, pero ¿le puedo reclamar que haga algo? Entonces, Señor, yo soy tu hijo, tengo el derecho, ¿no? Ese es del hijo soberbio, ¿no? Del disforzado, ¿no? Que si Dios no me da, ya no voy a ir a la iglesia y voy a hablar mal de ti y adiós. Es el tema, ¿no? Entonces, el creyente, según ellos, debe reclamar sus derechos. El cristiano es rey y sacerdote, ¿no? ¿Cuál es el problema? Olvida que Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es, yo necesito sanidad. Y el Señor dice, niégate y sígueme. Ahora, en el camino te va a sanar, yo no lo sé. Si te sana bien, como Pablo, ¿no? Pablo le rogó 3 veces. Ruégale usted también 4, 5 por si acaso, ¿no? 6, 7 veces. Pero si en algún momento Dios no responde, posiblemente nos sane. ¿Es posible o no, hermano Javier? ¿Es posible que Dios nos sane o no? En su soberanía, pastor. Es posible que nos sane, ¿no? ¿Tiene el poder para sanarlo? Sí. Ahora, Él tiene su plan perfecto y todo, ¿no? Y está esperando ese tema de la fe. El hecho de que nosotros nos acerquemos, Señor, confiando que Él nos puede sanar y darnos, sí. Pero si hay un no, entonces le digo, Señor, no acepto un no. No acepto. No, ¿qué es eso? O sea, ese es de la prosperidad, pues. Ahí sería, pastor, que estamos yendo contra su voluntad de Dios, ¿no? Eso sería, Claro, o sea, ya. yo creo que Señor, hágase tu voluntad. Yo debo confesar que hace el Dios, Señor, hagas tu voluntad, pero Claro. por favor, pues, un favorcito, pues. Ese es ya un... No, por favor, dame, por favor, Señor. Tú sabes que ayúdame, por favor. Estamos suplicando, estamos clamando, pero si no al final no quiere, ¿cuántas veces no ha dicho que no? Nosotros no aceptamos un no. ¿Cómo que no aceptamos un no? ¿Quién te ha enseñado eso? La teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad viene desde esos movimientos de la confesión positiva, que no es bíblico y tiene magia. Tiene un trasfondo ocultista. No queremos nosotros eso. Eso más bien Dios nos va a llamar la atención, nos va a corregir. Muy bien. Entonces, como hemos visto, principios doctrinales de la prosperidad, Dios te quiere rico, eso ya lo hemos visto. La evaluación también hemos visto. A ver, repasemos un poco. El tema de la soberanía de Dios. Dios bendice según la posición reformada, ¿ya? La soberanía de Dios, Dios bendice según su voluntad. Eso es lo que justo estamos hablando con Cristo ahorita. ¿No? Dios bendice según su voluntad, no según la cantidad de fe o dinero del creyente. 1 Samuel 2.7 dice, Jehová empobrece, enriquece, abate y enaltece. Después también la Biblia enseña doctrina del sufrimiento, ¿no? Se enseña. El sufrimiento es parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para santificar a sus hijos. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que
En las tribulaciones vamos a aprender ¿qué cosa? Paciencia. Naturaleza del Evangelio. El Evangelio no promete bienestar temporal, sino ¿qué cosa promete el Evangelio? Reconciliación con Dios y vida eterna. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor, ¿no? Y Cristo como ejemplo, ¿Cristo qué fue? Pobre. ¿Sufrió en la cruz? ¿Sufrió o no? Sí, sufrió. ¿Se murió? Murió. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, sufra, ¿no? Y muera a causa de Cristo y sígame, ¿no? Entonces ya habíamos visto también esta parte, ¿no? La doctrina reformada enseña enseñanzas clave: sola escritura, sola gracia, sola fide, soli deo gloria. Muy bien, hermanos, preguntas y si no nos vamos al descanso. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la prosperidad?